Bueno, gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Antes de comenzar y presentar a quien nos va a estar acompañando hoy, quería agradecerles porque en estos últimos días hemos llegado a 5.000 suscriptores en la plataforma de YouTube. Más de 10.000 ya estamos en Instagram y 6.000 y algo por Facebook. Así que bueno, agradecerle a todos ustedes por estar acompañándonos. Y también, sobre todo, a Ricardo Poviersim, doctor en filosofía, que nos está acompañando hoy, que también tiene una serie de videos en este canal. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Lucas? Un gusto estar acá nuevamente. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, ante todo, por acompañarnos una vez más. Ya hemos hecho videos hablando sobre Heidegger, sobre Nietzsche, filosofía contemporánea en general. Hablamos también sobre tu tesis de doctorado. Van a poder encontrar los links también en la descripción del video. Y bueno, ahora nos trae entre manos tu propuesta, que más que bienvenida para el canal, que es hablar un poco sobre Gianni Bátimo y que nos va a servir como puerta de entrada para también abordar otras temáticas más adelante. Así que, bien, Ricardo, cedo la palabra, vos nos irás compartiendo, guiando y alguna cuestión que me llame la atención, te interrumpo ahí y vamos Sí, conversando. por supuesto, la idea es que sea una conversación. Bueno, mi idea es traer a Gianni Bátimo, un pensador contemporáneo, ya bastante anciano, tengo entendido que está enfermo, pero que ha tenido una trayectoria filosófica realmente muy importante y que ha marcado nuestra época y que, bueno, se lo puede considerar, quiero hacer una aclaración porque es importante, como un pensador de la posmodernidad, o uno de los referentes más importantes de la época posmoderna, pero donde su pensamiento no se agota en la posmodernidad, sino que va más allá de la misma y llega hasta el contexto contemporáneo. Esta aclaración es importante porque muchos etiquetan a Bátimo con la posmodernidad y es como que él queda así encorsado. Precisamente mi idea es señalar que, bueno, es un pensador que va más allá de la posmodernidad, al igual que lo va, es el mismo caso que pasa con Derrida o con Deleuze o Levinas y otros tantos, ¿no? Cuyo pensamiento es un pensamiento frondoso, amplio, muy contemporáneo. Es decir, me parece que hay muchas cosas de Bátimo que son muy actuales y otras cosas, bueno, que son discutibles, por supuesto, como en todo gran pensador. Yo quería traer hoy algunos comentarios sobre el texto de él que aparece, de un capítulo de él que aparece en un libro de él, y el capítulo se llama Una sociedad posmodernidad, o posmoderno, depende de la traducción de quien sea, una sociedad transparente entre signos de interrogación, ¿no? Quiero decir, esto fue una conferencia impartida en 1989 en el contexto, y pensada en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Todavía estaba la Unión Soviética por un lado y los aliados, entre comillas, o Estados Unidos y sus aliados por el otro. Entonces, armándose hasta los dientes, pero ya se veía el final con la perestroika y el posterior declive de la URSS, ¿no? Entonces, en ese contexto fue pensado este texto. No lo digo yo me acuerdo haber hablado en 1998 con el filósofo español Félix Duque, que seguramente lo conoces al menos de referencia, habrás leído cosas de él, Sí, sí, el cual, lo conozco. sí, el cual estuvo invitado por la Universidad, por la UNSAM, Sí, sí. y dio una serie de conferencias, y bueno, yo tuve la caradurez, como a veces la suelo tener, de acercarme al expositor, de saludarlo, bueno, lo mismo me pasó con Bátimo cuando estuvo acá, de hecho escribí un libro con él, y con Mónica Jardina, pero en ese caso me acerqué a Duque y después fuimos a tomar un café, y entre lo que hablamos, recuerdo haberle mencionado este texto de Bátimo que a mí me impresionó para bien, y él me dijo, bueno, es un texto que hay que pensarlo en el contexto de la Guerra Fría, es un libro que hay que pensarlo en ese ámbito, ¿no? O sea, cómo las sociedades totalitarias quisieron imponerse. En este caso, una sociedad totalitaria sería más que nada la
de la Unión Soviética, pero también podemos decir que tiene rasgos de totalitarismo de alguna manera la sociedad occidental o aliada, ¿no?, que peleaba contra la Unión Soviética. Prueba de ello están los textos de Marcuse, El hombre unidimensional, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro tema. Lo que acá se plantea básicamente en este texto de Bátimo es qué significa la palabra posmodernidad, ¿no? Y él empieza diciendo: yo sostengo que el término posmoderno sigue teniendo un sentido, y que este sentido está ligado al hecho de que la sociedad en que vivimos es una sociedad de comunicación generalizada. Bátimo ya empieza a darse cuenta que al caerse los grandes relatos, según Lyotard, que al venirse abajo la Unión Soviética, que al ir terminando la Guerra Fría, ¿no?, van proliferando distintos medios de comunicación eh, que no responden necesariamente a un bando u a otro, sino que muchas veces estos medios son medios independientes. Y en eso él, cuando digo medios, no me estoy refiriendo a Internet, que todavía en aquella época no existía, al menos no en estos lugares, o recién empezaba a aparecer, no estaba tan popularizado, no Sí, existían no las redes estaba sociales. la explosión comunicacional que tuvo después, ¿no? Mm, Por eso mismo, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía Twitter, nada de eso, ¿no? Sin embargo, Bátimo ya se da cuenta que los medios de comunicación, como la radio, como la televisión, como la prensa, ya empiezan a tener su, digamos, propia independencia y su propia palabra, ¿no? Em, ¿Qué significa que la modernidad ha concluido? Dice Bátimo acá en este texto, leo algunas cosas: nosotros concebimos la historia como ordenada en torno al año de nacimiento de Cristo, y más específicamente como una concatenación de las vicisitudes de las naciones situadas en la zona central del occidente, que representan el lugar propio de la civilización, fuera de la cual están los hombres primitivos, las naciones en vía de desarrollo. La filosofía surgida entre los siglos XIX y XX ha criticado radicalmente la idea de la historia unitaria y ha puesto de manifiesto cabalmente el carácter ideológico de estas representaciones. Es decir, lo que caracterizó a la modernidad fue precisamente esta idea de una visión unívoca de la historia basada en un proceso unitario, en un determinado progreso, y este progreso obviamente era el progreso que venía del hombre europeo occidental. Es ahí donde surgen también, según Paul Ricoeur, a mediados y fines del siglo XIX, los denominados pensadores de la sospecha, que son Marx, Nietzsche y Freud, ¿no?, que ya empiezan a sospechar desde la lucha de clases, desde la ideología impuesta, desde la voluntad de poder, desde la noción del inconsciente que desplaza el consciente y descentra hacia el sujeto, ¿sí? Que la modernidad, que se puede, digamos, tener su punto de apoyo, o que tiene su punto de apoyo, puede ponerse su punto de apoyo en el sujeto cartesiano, bueno, ese sujeto cartesiano empieza ya a mostrar sus grietas, sus incompletitudes, ¿no?, sus falencias. Entonces, de eso se trata, que estos pensadores empiezan a mostrar precisamente esas fallas, ¿no?, que muestra ya la modernidad en pleno siglo XIX, que es algo paradójico y muy interesante, porque el siglo XIX era considerado por Comte y por los positivistas como el siglo del progreso, y de hecho se han hecho grandes avances de la técnica y la ciencia, ni hablar de la, ¿cómo se llama?, de la revolución industrial y lo que significó el auge de las máquinas y todo esto que nos viene llegando hasta ahora. Pero básicamente lo que dice Bátimo, dice: por lo demás, el fin de la modernidad pensaba que dirigía el curso de los acontecimientos era también la representación proyectada desde el punto de vista
de cierto ideal del hombre. Es decir, no solamente la modernidad entra en crisis, sino que también entra en crisis este hombre que la modernidad tenía como, digamos, figura central, ¿no? Que era el hombre blanco, cristiano, poseedor de la tecnociencia, el europeo moderno. A esto Derrida lo llamará como el falologocentrismo. Para Bátimo tiene en consideración estas críticas de Nietzsche, de Freud, de Marx, pero dice que justamente con el final del colonialismo, cito a Bátimo, y del imperialismo, ha habido otro gran factor decisivo para disolver la idea de historia y acabar con la modernidad, a saber, la irrupción de la sociedad de la comunicación. Llegamos así al segundo punto de esta conferencia, que se refiere a la sociedad transparente. Como se habrá observado, la expresión sociedad transparente aparece ya en el título con un signo de interrogación. Para Bátimo, entonces, más allá de esta crisis que empieza a mostrar Occidente, con estos pensadores que acabamos de nombrar, también son los países colonizados bajo el imperialismo que empiezan a rebelarse contra esta concepción unívoca occidental, y a su vez empiezan a aparecer estos medios de comunicación que en principio ya no responden a las ideologías vigentes, ¿no? O sea, son, podríamos decir, medios de comunicación en principio independientes. Y lo que Bátimo cuestiona, y una de las cosas interesantes que me parece a mí acá que es fundamental tener en consideración, es que la aparición de estos medios es la aparición de diversos sujetos con estilo de vida diferentes, ¿sí? Que de ninguna manera pueden ser definidos como una sociedad transparente, como partícipes de una sociedad transparente. Por eso él dice acá, lo que trato de defender es lo siguiente, que en el nacimiento de una sociedad posmoderna desempeñan un papel determinante en los medios de comunicación. Estos medios de comunicación entonces no implican una sociedad transparente, está muy lejos de ser esta sociedad como una sociedad del espíritu absoluto al estilo hegeliano. Ahí, disculpame Ricardo, Sí, me recuerda a un texto que leí ya, supongo que hace unos años, con el tema de la pandemia y demás, de Peter Sloterdijk, que le hacen una entrevista, donde él va mostrando a partir de Nietzsche todo este pasaje y esta contraposición entre la cuestión de la mentira, cómo tiene una función, una implicancia en la sociedad, después la función de la hipocresía y después pasa al tema del cinismo, que también lo retoma Zizek en algunos puntos, y él va mostrando cómo durante el siglo XX toda la publicidad, la prensa, ¿no? Va funcionando en un movimiento de masas y después cómo los distintos medios de comunicación, a medida que se van masificando también, van señalando a distintos tipos de intereses, ¿no? sí, sí, esto es muy interesante porque precisamente se da una eclosión de lo que dicen algunos de los posmodernos, o varios, de las diferencias, ¿no? Donde van apareciendo diferentes discursos reivindicando distintos estilos de vida. Ahora, para Bátimo esto no significa una sociedad transparente, sino que el futuro emancipador de estos distintos estilos de vida, de estos juegos del lenguaje en el sentido de Wittgenstein, de estos diferentes mundos en el sentido de Heidegger, radica más bien en un caos, ¿no? O sea, es una sociedad más bien caótica. Lo que dice acá Bátimo es que estos medios, Leo, prensa, radio, televisión, en general todo aquello que en italiano llamamos telemática, fíjate que término antiguo, han sido la causa determinante de la disolución de los puntos de vista centrales de lo que un filósofo francés, Jean-François Lyotard, llama los grandes relatos. Y dice, en los Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos decenios han tomado la palabra minorías de toda clase.
se han presentado a la palestra de la opinión pública culturas y subculturas de toda índole. Bien, a Bátimo, como veremos más adelante, se lo ha criticado bastante por este texto, simplemente adelanto, ¿no? Tanto de los sectores marxistas como de los sectores cristianos, sobre todo conservadores, porque dicen que en definitiva, bueno, él estaría todavía sujeto a un discurso capitalista, y esta reivindicación de los distintos grupos con diferentes estilos de vida y diferentes proyectos existenciales no serían suficientes como para, desde el punto de vista marxista, generar una genuina revolución, y desde el punto de vista cristiano se lo ha criticado, para mí muy injustamente, como un pensador relativista, ¿no? Adelanto un poco la crítica. El mismo Bátimo, bueno, de hecho, en alguna de sus páginas posteriormente de otros textos, anticipa, ¿no? Dice Bátimo, de hecho, intensificar las posibilidades de información acerca de la realidad en sus más variados aspectos hace siempre menos concebible la idea misma de una realidad. Se lleva en efecto quizás en el mundo de los medios una comunicación, una profecía de Nietzsche: el mundo real a la postre se convierte en fábula. Es decir, acá lo de la fábula lo saca de Nietzsche, de cómo cómo el verdadero mundo terminó por volverse una fábula, ¿no? Sí, más allá del bien y del mal, me parece, ¿no? Esto está sacado, no, esto está sacado de otro texto que es, bueno, El crepúsculo de los ídolos. El crepúsculo de los ídolos, sí. Sí, que hay un capítulo precisamente con este nombre, ¿no? De Sí, sí, cómo el sí, sí. verdadero mundo terminó por volverse una fábula. Y entonces, siguiendo a Nietzsche, Bátimo reivindica esta fábula, esta noción de fábula, y esto, claro, termina siendo una crítica a la concepción misma de la realidad. Ahora, hay que ver cuál es la crítica a la realidad que entiende Bátimo cuando hace esa crítica a la realidad, y por otro lado, bueno, qué significa entonces este mundo devenido en fábula. Bátimo dice: ¿cómo y dónde podremos alcanzar tal realidad y en sí misma? La realidad para nosotros es más bien el resultado de cruzarse y contaminarse, en el sentido latino, las múltiples imágenes, interpretaciones, reconstrucciones que distribuyen los medios de comunicación en competencia mutua y desde luego sin coordinación central alguna. Es decir, se da una diseminación o una dispersión de estas diferentes formas de vida, ¿no? Con lo cual se diluye, ¿sí? Se depotencia, se disuelve, que es la palabra más adecuada, el sentido de la realidad entendida como una realidad, ¿no? Como la realidad en sí misma. No nos olvidemos que cuando hay una guerra, como se dio en la Guerra Fría, cada uno de los bandos reivindicaba su realidad como la realidad, ¿no? Suponiendo que había una realidad ahí a la cual podía adecuarse, ¿no? Y la cual le daba la razón de uno al otro. Para Bátimo, la palabra realidad es una palabra compleja de la cual él mismo sospecha, porque principalmente conlleva hacia un principio de violencia. Es decir, cuando uno reivindica algo en nombre de la realidad, es porque genera de por sí eh, una supuesta verdad que se adecua a esa realidad, y esa realidad se tiene que de alguna manera imponer a los demás, y aquellos que no se adecúan a esa realidad, bueno, están fuera de la verdad. Entonces eso ya implica una cierta impostura violenta Es, o imposición me, violenta. me, me lleva de inmediato porque hace no mucho estuve trabajando un texto de Cordero sobre Heráclito, y es esta cuestión, ¿no? Dice que si me escuchan no a mí, sino al Logos, y insiste en marcar esta distinción todo el tiempo Heráclito, ¿no? En que hay un Logos y el camino de la verdad, del ser, como después también dice Parménides, es aquel que escucha el Logos
y después otros pensadores que se mueven en el camino de la doxa están errados, ¿no? Y justamente es una falta de escucha, una falta de mirada, de percepción, de, de poder percibir no solamente la realidad, o sí la realidad, pero la esencia, ¿no?, de las cosas. Digo, hay una discusión ahí que está en los orígenes de la filosofía, que en algún punto, a lo largo de toda la historia del pensamiento, se sigue manteniendo, ¿no? Sí, sí, a ver si te entiendo. Lo que Bátimo critica acá es que no hay una sola noción de realidad, digamos, y que este principio de realidad que se impuso durante siglos en Occidente, ahora está entrando en crisis, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, ese principio de realidad comienza su erosión o su debilitamiento, y esto, lejos de ser una mala noticia, es la posibilidad de la liberación de otros discursos, ¿sí? De otros juegos de lenguaje, de otros modos de ser, de otros mundos de vida, etc. Por eso acá dice, es interesante cuando Bátimo critica la realidad, ¿a qué realidad se refiere? ¿No? Por ejemplo, en Adiós a la verdad, que es un texto ya algunas décadas más tardío, dice, mientras se piense la realidad como adecuatio, como Claro. correspondencia de un dato objetivo presente, el riesgo del platonismo político subsiste. Y posteriormente dice, esto en la página 23 dijo, está escrito, y posteriormente en la página 25 dice, ya se ha dicho que la razón por la cual Heidegger y con él gran parte del pensamiento existencialista del siglo XX, y sobre todo aquella corriente filosófica que hoy llamamos hermenéutica, rechaza la idea de verdad como objetividad. Es una razón ético-política. Si el verdadero ser fuera solo lo que es objetivo, calculable, dado de una vez por todas, como las ideas platónicas, aunque esta es una visión demasiado simplificada del platonismo, esto lo reconoce Bátimo, nuestra experiencia de sujetos libres no tendría sentido alguno. No podríamos decir nosotros mismos que somos, y sobre todo estaríamos expuestos al riesgo del totalitarismo. Con lo cual, para entender este texto de Bátimo, en primer lugar hay que haber leído o tener cierto conocimiento del pensamiento de Nietzsche, por un lado, y de Heidegger, por el otro, y los existencialistas del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente ahí es donde entra el litigio entre la libertad y una realidad definida como un principio único y válido para todos. Por eso él dice acá, Nietzsche en efecto ha demostrado, sigue Bátimo, ¿no?, que la imagen de una realidad ordenada racionalmente sirve sobre la base de un principio, tal es la imagen que la metafísica se ha hecho del mundo, es solo un mito, esta realidad ordenada, ¿no?, como un principio, es solo un mito asegurador, propio todavía de una humanidad todavía primitiva y bárbara. La metafísica es todavía un modo violento de reaccionar frente a una situación de peligro y de violencia. Trata, en efecto, de adueñarse de la realidad con un golpe sorpresa, echando mano del principio primero del que depende todo y asegurándose, por tanto, ilusoriamente, el dominio de los acontecimientos. Es decir, esta idea de realidad que critica Bátimo, que tiene su correspondencia a la verdad como adecuación, él lo tilda como un mito asegurador, ¿no?, como algo propio todavía de los hombres bárbaros. Es interesante porque un pensador ya más contemporáneo, incluso joven, que anda por los 50 y pico de años, que yo estoy leyendo con bastante entusiasmo últimamente, que se llama Timothy Morton, que escribió sobre los hiperobjetos, que reivindica un neorealismo materialista, sobre el cual, bueno, acá no se podría ahora detenernos a hablar, porque es todavía para otro programa, varios programas más. Sin embargo, toma, primero que, bueno, cita a Bátimo en algún que otro lado, y él mismo se reivindica, no obstante, posmoderno, con lo cual no habría, digamos, una contradicción entre reivindicar cierta realidad, en este caso como la de los hiperobjetos en el sentido de Morton, y la posmodernidad,
Y por otro lado, Morton mismo eh, habla de la metafísica como de la época agrologística, que estaría vinculada, geológicamente hablando, a la época del Holoceno. Mientras que nosotros, ya entrando en la época, o en tanto que nosotros, ya más contemporáneos, ¿no? O sea, ya en este siglo y a partir de la década de los 50 o antes, eso habría que ver cuando surge el Antropoceno, ya estamos en otra época, que es la época del Antropoceno, del Tecnoceno. Entonces, acá ya el modo de pensar, esta época requiere de un modo de pensar diferente al de la metafísica o al de la agrologística. No sé si soy claro con esto, estoy simplemente tratando de vincular dos pensadores de quizás 2 décadas diferentes, uno que es Morton, que es contemporáneo, y otro que es Bátimo, que viene escribiendo ya desde la década de los 70, ¿no? Y está escrito, como bien dijimos, está escrito a fines de los 80, sobre la posmodernidad. Pero ambos coinciden en varias cuestiones. Primero, en que ya no es posible atenerse a la metafísica, y en esto lo siguen a Nietzsche, a Heidegger. Que este modo de pensamiento, esto lo hemos hablado, el fin de la metafísica, la tarea del pensar, ¿te acordás? Que este modo de intentar reflexionar o pensar ya no es funcionable a nuestra época, y que intentar pensar así es un síntoma de neurosis y de una época todavía bárbara, ¿no? O anticuada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no se, digamos, que no se condiciona con nuestro tiempo. Y por otro lado, bueno, esta aparición de múltiples, ¿sí? Discursos, ¿no? Que me parece interesante, que de alguna manera también Morton reivindica siguiendo a Bátimo. Es decir, repito esto que es importante, porque muchas veces se toma y acá es un poquito una cosa como para discutir o debatir, porque los mismos textos de Bátimo, quizás leídos un poco apresuradamente, o si uno se queda solamente con este texto y no va después a otros textos de Bátimo, como por ejemplo el texto de la realidad, donde él ya ahí reivindica una realidad basada más bien, o que sincronizaría con el Ereignis, con el evento, ¿no? En el sentido heideggeriano. Si uno no tiene en consideración toda la trayectoria de Bátimo posterior, puede quedarse con la idea quizás de que Bátimo queda la realidad diluida en un relativismo basada en un cierto consenso, ¿no? Eso daría pie quizás más a un pensador como Rorty, hasta cierto punto, con el cual Bátimo ha tenido bastante afinidad y ha escrito un libro, pero me refiero, eh, no hay acá un asfixiamiento, digamos, de la realidad o del sujeto plural, sino que lo que hay acá es un cuestionamiento de esta realidad que se está erosionando. No sé si me entendés un poquito, querés comentar algo. Sí, antes de que, porque bueno, ahora tuvimos un cambio con la plataforma y a los minutos se nos va a cortar. Yo te quería invitar, Ricardo, si tenés alguna pregunta como para que quede planteada para después retomar en un segundo momento, y continuamos nosotros con la grabación del encuentro. Si tengo alguna pregunta para la gente que nos escucha, no, simplemente si este tipo de lectura Para que quede, digamos, enlazado con una segunda parte de lo que estamos abordando, que, digamos, del texto de la conferencia de Bátimo nos queda pendiente todavía. no, más que pregunta, quizás tengo una apreciación, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que se tenga en consideración o se pueda hacer una lectura diferente de Bátimo a la que muchas veces suele hacerse, tildándolo de relativista, de quedar en un sujeto diluido, etcétera, ¿no? Y la pregunta sería si esto se entiende tal como yo lo planteo, digamos. Esa sería la pregunta, ¿no? Claro, Porque claro. obviamente estamos en una época de transición que merece un nuevo pensamiento, y bueno, me parece que el pensamiento de Bátimo este,
está dentro del mismo y merece ser destacado. Entonces la pregunta quizás sería, bueno, si es comprensible esto que estoy planteando y aquellos que me siguen, ¿cómo consideran que se podría, con qué tipo de pensamiento se podría seguir, ¿no? Sí, Dado ese aparte, ejemplo. bueno, dentro de la gente que, bueno, te sigue a vos particularmente y gente que visita también el canal, hay entre ellos algunos estudiosos de la filosofía de Bátimo, incluso en específico había un muchacho de Rosario, si no me equivoco, de la universidad que se dedica al pensamiento de Bátimo, Sí, sí. que también se contactaba con nosotros. Así que Sí, vamos a Carlos hacer, Painetti. exactamente. Vamos a cerrar entonces esta primera parte y continuamos nosotros con una segunda parte sobre también lo que nos queda pendiente de Bátimo. Em, Así que bueno, agradezco a toda la gente que nos acompañó hasta acá en toda esta primera parte y que va a quedar el link también para la continuación de lo que estamos analizando acá de la filosofía de Gianni Bátimo. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un saludo y bueno, continuamos ahora en el otro Dale, video. gracias a vos.